Bueno, Dios se venía a perdonar por esta cuestión, ¿vale? No. Es que apenas hay una persona que tenía una pregunta, no sabían si entrar o no entrar, les he dicho que entrasen, que esto de aquí no se hace nada malo, que es de Dios, tal. No sabiendo de la realidad, ¿vale? Pero ha dicho que hoy a lo mejor, bueno, vamos a hablar por ellos. Amén. Gloria a Dios. Se han acercado a la puerta, eso ya es algo, ¿eh? Se han acercado a la puerta y querían hablar conmigo, por eso me salí del programa. No, que ¿Sabes? ¿qué pregunta? Porque no es que no sabía. No, Ya no, es que igual se van y es un momento de decirle 4 palabras y que pasen y es un señor Dios. Pero no quiere decir que yo aprenda a hablar por nosotros y ya está. Sí. A ver, bueno, pues oramos por ellos. claro. Amén. Dios hará su obra. Los caminos, dice la Biblia que los caminos del Señor son inescrutables. Y cada uno de nosotros tiene su propio trato con el Señor. Amén. Sí. Y los propósitos de Dios para nuestras vidas pues son buenos, agradables, perfectos. Amén. Y bueno, vamos a poner otra vez el resumen de lo que era el retiro. Dios quiere tener relación con el hombre y esa relación la va a llevar a cabo en la intimidad con Él. Amén. ¿Cómo habéis estado todos los días? Desde el domingo. ¿Habéis tenido intimidad con el Señor? ¿Cómo ha estado? Porque yo sé que cuando tenemos un tiempo así más fuerte con el Señor, salimos un poco más animados, pero luego nos encontramos con el mundo, con la realidad, con la casa, con los problemas, con el desánimo y choca. Pero tenemos que seguir peleando por tener esa intimidad. Amén. Y dice, por medio de esa intimidad, desea y va a forzar una identidad en tu mente para traer sanidad a tu corazón y así marcar un propósito de vida. Amén. Y la primera charla que dimos fue la de la identidad, de cómo Dios es capaz de darnos una nueva identidad. Amén. De cómo nuestra personalidad lucha muchas veces con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Que tenemos un nombre, tenemos un llamado, pero nuestra personalidad, nuestra forma de ser, muchas veces no corresponde con lo que se supone que dice Dios que somos. Y peleamos con Dios hasta que Dios llega un momento que nos tiene entre la espada y la pared. ¿Os acordáis de la historia de Jacob? Llega un momento que nos tiene entre la espada y la pared y tenemos que arrodillarnos y clamar a Dios y decir, Señor, me acuerdo que me hiciste esto y me hiciste lo otro y me bendeciste bien. Ahora, ayúdame, tenemos que caer y depender de Dios por completo, entregarnos por completo. Tenemos que dejar de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, depender de Dios, y ahí Dios es cuando nos bendice y nos da una nueva identidad. A Jacob le tocó el muslo, le cambió la manera de caminar y le cambió el nombre. ¿Amén? A nosotros nos hace una cosa parecida. Nos cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Amén. Amén. Porque nos llena de su Espíritu Santo y nos da un nuevo nombre. El nombre de hijos de Dios. Y esa es tu identidad. Y tienes que forzarla en tu mente, a fuego en tu mente. Tú eres un hijo de Dios. Has creído en Jesucristo, te has arrepentido y eres un hijo de Dios. Aunque estés luchando con cosas, Dios te llama su hijo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. No por algo que tú has hecho, no por algo especial que tú tienes o eres, sino porque Él murió en la cruz y te compró. Y al comprarte te quitó de esclavo y te dio el nombre de hijo, te adoptó como hijo. Y ahora que eres hijo, todo padre quiere algo bueno que transmitir a sus hijos. ¿Qué hace un padre con los hijos? Enseñarles. ¿A que sí? Enseñarles. ¿Para qué? Pues para que tengan una vida y que tengan un buen fin, un buen propósito. Amén. Y de eso vamos a hablar en esta tarde, del propósito de Dios por nuestras vidas. Amén. ¿Y qué significa propósito? Que
la siguiente enunciado. Hemos buscado en el diccionario y tiene dos significados. Primero, ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Amén. ¿Qué es un propósito? Me he propuesto hacer dieta. Es el ánimo. ¿Vale? Entonces Dios en nosotros pone un ánimo. Dice la palabra que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está poniendo el ánimo para que su propósito en ti empiece a despertarse. Amén. Amén. Ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Algo o de no hacer algo. ¿Sabes? Me he propuesto hacer dieta. Me he propuesto no ir más a este sitio. Amén. El propósito de Dios es bueno. Amén. Nuestros propósitos a veces son malos. Nuestros caminos, dice que parecen caminos de vida y al final son caminos de muerte. Pero dice que los caminos de Dios y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más elevados que nuestros caminos. Y que lo que Él quiere para nosotros es lo bueno para darnos un buen fin. Amén. Amén. El otro significado es objetivo que se pretende conseguir. Quiero hacer dieta. A ver, ¿qué objetivo tengo? Adelgazar 15 kilos. Venga, pues me propongo este objetivo. Ahora, espiritualmente, ¿qué objetivo tengo? Quiero conocer a Dios. Quiero que Dios cambie mi vida. Amén. Y quiero ser útil para Dios. Porque Dios pone en el corazón el deseo de ser útil para Él. ¿O no tenéis ese deseo en vuestro corazón? ¿O no quisierais honrar a Dios de alguna manera con lo poquito con el poquito que tengáis, con un talento pequeño, con una capacidad pequeña, con un don pequeñito que tengáis, pero que sea útil para Dios, para su reino y para salvar almas? ¡Qué bueno! Dice que todo la riqueza hace para Él, ¿verdad? Todo la riqueza hace para Él. Qué bueno que tú pongas tu granito de arena y aunque a lo mejor tú no brilles, pero brille todo el conjunto de lo que Dios está haciendo en nosotros y se cumpla un propósito: salvar almas, edificar la iglesia, que conozcamos a Dios y muchas otras cosas. Amén. Entonces, eso significa propósito, objetivo que se pretende conseguir. Dios tiene un propósito contigo y pretende conseguir algo, llevarte a un fin. Y ese fin es bueno. Amén. Amén. Todos nos hacemos preguntas en la vida, ¿no? Existenciales. Todos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué la vida es así? Mil cosas. Hoy hemos puesto una que es esta. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Y yo para qué digo? ¿Por qué? ¿Por qué existo? ¿Por qué yo? Y no otro. Se suele decir que entre miles de, no sé, cientos de miles de espermatozoides, uno va y da la liana y naces tú. Porque tú. Podría haber sido otro, pero no ha sido tú. Tú, que eres único, que no hay otro como tú. No hay otro que tenga la misma huella digital que tú. No hay otro que tenga el mismo iris que tú, eso que están vendiendo ahora. Cada uno de nosotros es único. ¿Verdad que sí? Y el Señor te escogió a ti. Hizo que nacieses tú en la tierra. Tú no eres un accidente. Tú no eres un accidente. Tú eres un propósito de Dios en la tierra. Amén. Aquí la pregunta, ¿entonces nosotros elegimos nacer o es Dios quien elige que nazcamos? Dios. Tú no eliges nacer. Dios es el que nos hace nacer en la tierra. Amén. De hecho, la palabra dice que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre. Nos formó. David dice que fue formado en el vientre de su madre. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál sería la primera respuesta?
Siente tu fiado. Pero, Ese se siente, ¿no? no, vale, pero de este. Aquí, este. Sí, este. Este, vale. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Lo hemos colocado mal el propósito, pero da igual. O sea, lo hemos colocado mal el Sí, todo comienza con Dios, el Hijo. Pero Sí, la respuesta sería que todo. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Sería para Dios. Todo comienza por Dios. ¿Bien? Todo comienza por Dios. Pero vamos a hablar de esto, que todo tiene dos Jesús. Todo, absolutamente todo. Ya sea un ser vivo o una piedra. Todo tiene un porqué de existir y un propósito. Y todo hace su función. Amén. Amén. Y las cosas complejas que el hombre diseña, un inventor que hace un invento, por ejemplo, él es el que va a saber para qué, o sea, cómo está hecho, de qué material está hecho, para qué está hecho, cómo funciona y cuál es su propósito para alcanzar el fin que quiere. ¿Vamos a entender? Si yo voy y te pongo aquí un invento aquí delante y tú empiezas a verlo y empiezas a querer discurrir para qué es esto, pues igual podrías encontrar algún detalle que es verdad o podrías darle un uso que no es el debido. Pero todo tiene un propósito, ¿verdad? Otra cosa es que tú sepas cuál es su propósito o sepas aplicar tu vida a ese propósito correctamente. Antes decíamos el Sebas y yo que es muy diferente, por ejemplo, si quieres destornillar un tornillo, ¿verdad? Hay destornilladores planos, hay de estrella. Si tú quieres destornillar un tornillo plano con uno de estrella, ¿a qué no vas a poder? El destornillador está hecho para destornillar tornillos, pero justamente ese no está hecho para el propósito del otro, ¿a qué no? ¿Verdad que no? También hablábamos de una tostadora que dice que, no sé dónde lo ha aplicado el Sebas, Sudamérica. Sudamérica, que en Sudamérica se ve que como faltaba gas o calentaban agua usando la tostadora del pan, porque tiene una resistencia y metían la tostadora hasta cierto punto y eso calentaba el agua. ¿Estaba hecha la tostadora para calentar agua? No, está hecha para tostar pan. Pero ellos aplicaban eso, era un despropósito. No era su propósito. ¿A que no? De tal manera que me contaba el Sebas que al año moría un montón de gente por eso. A lo mejor no se acordaban que estaba eso puesto, metían el pie y adiós. ¿Vale? Pues igualmente, hermanos, Dios nos ha creado con un propósito. Y Él sabe por qué nos ha creado, para qué nos ha creado, cómo tiene que funcionar nuestra vida, en qué tenemos que aplicar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia que el Señor nos ha dado, los dones que tenemos los talentos que Dios nos ha dado. Él sabe quién eres tú y quiere darte lo mejor para quitar el despropósito de tu vida que se ha montado alrededor de tu personalidad y de tu historia y darte el verdadero propósito que Dios tiene para ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que todo tiene un propósito y lo primero que tenemos que saber es que todo comienza con Dios. Amén. Todo comienza con Dios. La Biblia empieza de esta manera. Y creó Dios los cielos y la tierra. ¿No? Todo comienza con Él. El comienzo de todo es por Él. Es por Él. Si nosotros intentamos buscar el propósito de nuestros propios anhelos y deseos, porque muchos dicen, ¿qué propósito le voy a dar a mi vida? Y se marcan metas, se marcan sueños, se marcan objetivos, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, ¿de qué nos vale luchar por las cosas del mundo y luego
no llegar al fin adecuado. Amén. Así que el propósito de tu vida, si tú quieres encontrar el verdadero propósito de tu vida, tienes que empezar buscando en Dios, no en tu interior. No en lo que tú quieres y deseas, sino en Dios. Porque todo comienza en Dios y el siguiente es, No se trata. no se trata de ti, todo empieza por Dios, que esto ya lo he dicho. No se trata de ti, todo empieza por Dios. Hay gente que aun dentro de la iglesia buscan a lo mejor de alguna manera servir o tener ministerio o ser vistos aun dentro de la iglesia. El fariseo. ¿Vale? Y quieren, pero es que no se trata de lo que tú quieres, ni aunque sea, escúchame, ni aunque sea un deseo bueno, ni aunque sea algo lícito, muchas veces a lo mejor no es lo que Dios quiere para ti. Porque a uno constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, y el Señor derramó diferentes multitud de dones, y a cada uno de nosotros nos dio algo especial para la edificación del cuerpo completo. No hay ningún miembro del cuerpo de Cristo que sea inútil o inservible. Todos tenemos utilidad dentro del cuerpo del Señor. Amén. Pero no se trata de ti. Por eso, ¿qué hago, Señor? ¿Qué tengo que ser yo? ¿Tengo que ser pastor? ¿Tengo que ser evangelista? ¿Qué tengo que ser yo? No, lo primero es que tú tienes que conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Por ahí empieza todo, porque todo empieza por Dios. Y hemos cogido un texto y queremos ir desgajándolo, ¿vale? Como hicimos, ¿acordáis lo que hicimos con Mateo? El otro día, con el primer capítulo de Mateo, los que vinisteis, ¿acordáis? Que lo leímos y luego lo fuimos desgajando. Pues vamos a estar hablando, el Seba, yo, el pastor, que está por ahí atrás, y vamos a ir viendo lo que Dios habla. ¿Amén? ¿Os parece bien? Vale, ahora viene el texto, ¿verdad? Vamos a leerlo por completo y luego, ¿vale? Lo vamos desgajando. ¿Os parece bien si, como el otro día, leemos todos juntos? Así no me escuchas a mí y estás así mirando y tu mente está en otro sitio, sino que lees eso. ¿Vale? Vamos a ir leyendo todos juntos, ¿vale? A la de una, Colosenses 1, del 15 al 23. Colosenses 1, del 15 al 23. ¿Vale? A la de una, a la de dos, a la de tres. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Lo estáis leyendo, no? Eso existe. Venga, empezamos ahí. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, escúchame, cambio de propósito. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte de Cristo, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y el último,
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Palabra. Amén. Amén. Jesucristo es el todo. Él es el foco, el centro, el motivo, la causa, el motor. Él es Él. Vamos a ir al principio. Amén. Y vamos a ir pues, hablando y vamos a ir compartiendo. ¿Vale? El primer versículo, ¿lo veis bien todos? Bueno, dice que lo otro, ahí sí. Es que estoy yo, ahí. Estoy yo, ¿me quito esto? No. ¿No? Ahí. Dice, Todo empieza con él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todo empieza con él. Todo empieza en Él. Amén. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Dice la palabra que Jesucristo nos ha dado a conocer al Padre. El carácter de Jesucristo es el carácter del Padre. Amén. El amor de Jesucristo es el amor del Padre. La justicia de Jesucristo es la justicia del Padre. Jesús, lo que tú ves en la Biblia y vas entendiendo de Él, te hace entender quién es Dios y cómo es Dios. Jesucristo es Dios. Y Él es la imagen visible de ese Dios invisible que no podemos ver con los ojos, pero que Él se ha dado a conocer por medio de su Hijo. Y dice, Él es el primogénito de toda creación. Amén. Él es el principal. Eso no quiere decir que fue el primero creado, sino que Él es el principal. El principal. Amén. Todo empieza por él. Que todo empieza por Él. Él es como decir que Él es el fundamento. Desde Él empieza. Amén. Siguiente versículo. Mira, por eso decíamos que no, tu propósito, el propósito de tu vida, no empieza en ti y en buscar qué es lo que tú quieres para conseguir tus metas. Si tú de verdad quieres encontrar el propósito verdadero de tu vida, está en Dios. Porque mira lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y eso te incluye a ti. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para él. Para Él. Entonces, ¿de aquí qué deducimos, Sebas? Que todo está creado para su propósito. Que todo está creado para su propósito. Pastor, ¿deduces algo más de ahí? Nos está diciendo, como la palabra refleja, Él es el principio, el fin, el todo fue creado por Él, para Él y para su gloria. Y para su gloria. Y tú puedes decir, ay, ¿tú para Él? Pues todo para Él. Pues qué egoísta que es. Pero todos somos para Él. Todo para Él. Pero es que resulta, hermanos, que Dios a nosotros no nos necesita. Somos nosotros los que necesitamos a Él. No nos hemos creado nosotros a nosotros mismos. Dios nos ha creado a nosotros. Y Él, en su amor, en su misericordia, en su beneplácito, te ha hecho existir, que conozcas el Evangelio a su Hijo y que puedas participar de su propósito. Y dentro de su propósito no es egoísta, al revés, es para bendecirte y para compartir y para relacionarse contigo. Ese es su propósito. Dios no es un dictador, es un padre que ama y quiere darle lo mejor a los hijos.
Amén. Como veis ahí dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y todo eso está hablando también de la jerarquía angelical. También se cree que se está hablando de eso. Y de que él pone reinos y quita reinos. ¿Vale? Dice, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Siguiente. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Qué significa esto? A ver, ahora lanza a vosotros una pregunta. Que vivimos por él y para él. Vivimos por él y para él. ¿Qué significa que todas las cosas en él subsisten? A ver, ¿qué entiendes tú por eso? ¿Qué te afecta a ti eso que pone ahí? ¿En qué te afecta? ¿Cómo se aplica eso en tu vida? Que hoy mismo te has levantado, hoy puedes respirar, ¿no? Todas las cosas están sostenidas y subsisten por él. Amén. Como el heredero con él, la tenemos. Todas las cosas existen por él, para él. Y tú que estás vivo aquí en esta tierra, subsistes por él. Él te da vida. Él hace que salga el sol cada día, que las plantas den fruto, que los ríos fluyan, que el ecosistema dé lo que tiene que dar para sustentar tu vida. ¿Verdad que sí? Él hace nacer los animales, el clima, todo subsiste por él. Si él dejara de la mano eso, pues todo sería un caos. Amén. ¿Algo que añadir, Sebas? No. Está bien. Dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Y tú algo que hablo yo solo? Sigue siendo parte, o sea, seguimos hablando de todo el propósito, para quién es el propósito, a quién indica, ¿vale? Que todo empieza en Dios y todo es para Dios. Ese es el propósito principal. Y aquí sigue diciendo, aún dice, y en él, dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aún la iglesia, ¿vale? Dice que aún la iglesia sigue siendo parte de ese propósito de su todo, ¿vale? Aún la iglesia, porque eso dice, él es la cabeza, porque si dijéramos que de dónde sale todo pensamiento para que un cuerpo se pueda mover. ¿Qué dirige a todo el cuerpo? La cabeza. Entonces, hablando que el propósito de la iglesia, nosotros como iglesia, el propósito es obedecer las funciones en las que envía el propósito del cerebro. Del cerebro salen todas las funciones, todo pensamiento. Cuando tú quieres mover un brazo, ¿de dónde sale? Del cerebro, de la cabeza. Aquí no se está refiriendo a eso. Entonces, seguimos como iglesia, como cuerpo, seguimos siendo parte de ese propósito. Nosotros, como iglesia, no podemos hacer lo que nosotros pensemos o lo que nosotros creamos. Nosotros no podemos decir, mira, nosotros vamos a hacer esto de esta manera, ¿por qué? Porque nosotros creemos que hay que hacerlo así. Es como si el brazo ahora se rebelara contra el cerebro, ¿vale? Y tú, que mandas del brazo, te quieres tocar este hombro y el brazo se va a la rodilla. Una persona cuando sufre un ictus o cuando sufre algo así, o un problema mental, por ejemplo, mira, ¿ves? El niño de Gales está poniendo el ejemplo del que le ha pasado a José Antonio. ¿Ves? Él quiere mover el brazo y el brazo no le obedece. ¿Por qué? Porque hay algo que está mal. No está cumpliendo su propósito. ¿Por qué? Porque hay algo imperfecto, hay un daño. Entonces aquí aún sigue hablando de eso. Está hablando de que el propósito de Cristo, a la hora de hacer la iglesia, aún la iglesia tiene un propósito que hacer. ¿Cuál es? Seguir obedeciéndole para poder cumplir el propósito. Aún seguimos hablando de eso, ¿vale? Más adelante le dará respuesta a esa coletilla que ha dejado Antonio, que ha dicho, bueno, y siempre todo para él y nosotros ¿qué? Ahora vamos para adelante seguir. Amén. Seguimos hablando. También hay algo muy importante ahí. Ponte aquí porque no te escuchamos. Dice, que algo
importante ahí, le dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es la cabeza del cuerpo. Y él es el principio del crecimiento entre los muertos. Él es el principio de todo. Él es el primero que resucitó entre los muertos. Él fue el primero. Esto fue la partida de todo. Así es. Él es el principio, él es el primero que resucitó entre los muertos. ¿Entiendes? Porque antes de Jesús, sabemos que nadie había resucitado. ¿Entiendes? En el sentido de que él fue el primero que resucitó entre los muertos. Ese poder divino, esa gloria, amén, donde se cumpliría la profecía de que el Hijo de Dios había resucitado. Él es el principio de todo. ¿Ven? Esa palabra ahí, primogénito, ¿vale? Porque en la Biblia, por ejemplo, si vemos que Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a un niño, pero esa palabra significa que Él es el principal. Eso es. Él es el principal, el número uno, el principal, ¿vale? De entre los muertos, de la resurrección. ¿Por qué? Porque Él es la vida, Él es el que da la resurrección a los demás. Porque aunque Y no para volver. Jesucristo resucitó a Lázaro, eso fue para el poder de su gloria, para presentarse como un poder de Dios. Pero Él fue el principal, donde Él, del poder y de la gloria de Dios, resucitó. Amén. Para la gloria de Dios fue el principal de todo. ¿Entienden? Luego venían las señales, y luego venían los prodigios, pero Él fue el creador de todo. En Él subsiste todas las cosas, en Él dice la palabra de Dios, como estamos leyendo, que está la plenitud, la deidad, todo. Nadie se levantó de los muertos por sí mismo. Aunque hubieran otros resucitados en la Biblia, porque si ponéis a ver la Biblia, veréis, pero nadie se levantó de los muertos por sí mismo, solamente Cristo. Otros resucitaron cuando uno cayó en la tumba de Eliseo y tocó los huesos, o Jesús oró por el niño muerto y resucitó, o le dijo a Lázaro, pero en él estaba la vida. Y dice, yo tengo el poder, en mí está la vida, yo tengo el poder para ponerla, ¿vale? Para darla y para volverla a tomar. Que yo lo digo para que se entienda eso, y el principio, que es el principio, el momento de entre los muertos. Todo de la que fue el primero, Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Veis? Para que en todo tenga la preeminencia. Él siempre va a ser el principal, el primero, el más importante. De todos los resucitados, ¿quién cree que tiene la mayor importancia? La de Cristo, porque estaba profetizado que tenía que resucitar, el poder decía, cuando viniese, que morir y resucitar. Y él es el más importante de todo, ¿verdad? En todo él tiene la preeminencia. Seguimos. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Aquí, ¿qué podemos sacar? Sebas. Amén. Y por medio de todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, que es lo que ha dicho esto, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, la importancia que tenía la resurrección de él. Amén. Primero habla de la importancia que tiene la resurrección, ¿vale? Y luego habla de la importancia que tiene el sacrificio. Porque el sacrificio, si no llega a haber resurrección, el sacrificio no valdría para nada. Amén. Si no llega a haber resurrección, si no llega a haber una resurrección, amén, por eso dice que él era la preeminencia. La resurrección de él no tenía nada que ver. Habían otros muertos en la Biblia donde habían resucitado. Como ha dicho antes, hay ejemplos de hombres que habían resucitado, pero habían resucitado para volver a morir en carne. Por él es la preeminencia porque él es el primero que resucita, pero resucita para vida eterna. Él, después de ser carne, de ser un hombre, amén, como tú y como yo, de ser un hombre como tú y como yo, con nuestra naturaleza carnal, ¿vale?
Él, después de eso, Él es el primero que resucita para vida eterna, para ya no volver a morir. Por eso dice que es la preeminencia, es el primero que ha pasado ese proceso, porque muchos hombres habían resucitado, pero luego habían muerto. Lázaro resucitó, pero luego tuvo que morir otra vez, para luego que el Señor lo resucite, y luego lo va a resucitar para vida eterna. ¿Amén? ¿Es así? ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? Por eso dice que Él es la preeminencia, para que Él fuese, dice, para que en Él estuviera la preeminencia de todo. Él tiene que ser el primero en todo lo que se refiere a la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando habla aquí del sacrificio pasa lo mismo. Primero habla de la resurrección y luego habla del sacrificio. No tendría sentido el sacrificio si no hubiese resurrección. Entonces Él tenía que ser el primero en resucitar, y al resucitar Él, ¿vale?, nos da esperanza a nosotros. Y ahora ves el propósito de la cruz. Mira lo que dice Carpenter. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Habla del sacrificio. Amén. El propósito del sacrificio. ¿Cuál era el propósito de morir en la cruz? Amén. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nosotros no teníamos acceso al cielo. No teníamos reconciliación con el Padre. Amén. Dice, por eso dice, reconciliar todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Ahora hay una unión. El otro día habló el Antonio de algo, que fue una visión que se le dio a Job. Job vio una escalera. Job, en una visión que se acostó, la primera visión que se le da a Job, es una escalera que la escalera tocaba. Dice que la punta de la escalera tocaba el cielo y la otra punta de la escalera tocaba el suelo. Y dice que a él se espantó, dice que ángeles subían y bajaban sobre él. Y esa visión tenía que ver con Cristo, era una revelación de Cristo. Porque ¿quién podía subir al cielo? ¿Quién puede subir al cielo? Nadie. ¿Quién puede subir al cielo? Nadie. El apóstol, el último apóstol. Entonces, la visión que le dio a Jacob el otro día, que explicó el Antonio, era que habría alguien, un mediador, habría algo que sería una escalera que podríamos subir y bajar al cielo. Pero ¿por medio de qué podemos subir y bajar nosotros al cielo? ¿Por medio de quién ahora nosotros podemos subir al cielo? Por medio de ese sacrificio. ¿Amén? Entonces, el propósito, aquí está hablando del propósito de la cruz. ¿Amén? Es darnos vida eterna. Por eso Él es el primero en todo. ¿Sabéis que Él fue el primero también en morir a la manera que Él murió? Con un propósito. Él murió como santo, sin pecado. Él fue el primero también en morir sin pecado y santo. Morir por el propósito del Padre. Amén. El propósito era, Él fue el primero, se dice que tiene la preeminencia de todo. Él fue el primero en morir justo, santo y perfecto. Esa es la primera carne que murió sin pecado, junto, santo y perfecto. Dice que tiene la preeminencia en todo. Él fue el primero en morir sin mancha y Él fue el primero en resucitar y llegar al cielo. Amén. Entonces, ese es el propósito. No hay ningún igual a Él. Amén. Él es el number one. Amén. Más bien el 0,1 de la posibilidad. Bien. Haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Amén. Eso también es importante, porque en él encontramos la paz. Pero pasa para adelante. Estás hablando de allá. En él, amén. Dios quiere darnos paz. Por medio de él encontramos esa paz. Y solo en él podemos ser reconciliados con esa paz que está hablando de él. La palabra de Dios. Es quitar todos los impedimentos que nosotros tenemos para que la paz de Dios en Cristo podamos descansar en Él. Porque, como dice la palabra, en Él están todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir una vida agradable a Dios. Nosotros separados de Él, somos personas que no hayamos esa paz. Dice, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Nuestra manera de reconciliarnos, de alcanzar esa paz, es en Cristo. Amén. Para que podamos vivir esa vida agradable y que nosotros podamos disfrutar una vida en Cristo. Una paz que nosotros no encontramos en el mundo. ¿Os dais cuenta, verdad? No podemos hallarla en el mundo y en el nombre de Jesucristo digo, yo soy Amén. Yo os daré la paz. En Él. Amén. Que también ese versículo, ese texto está hablando de eso. En Él seremos reconciliados. En Él seremos vaciados. En Él encontraremos la paz. Amén. Para que prevalezca. Que perdemos con el andar en este mundo y que en Él somos reconciliados en Él. Amén. Amén. Seguimos. Aquí empieza. Y a vosotros también,
que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. Pues ya os sigo jugando en el enemigo. Dice, a vosotros también, ahí estamos todos, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El propósito de Dios para tu vida es, mira, ha cambiado tu identidad, cambia tu identidad de ser extraño y enemigo, ¿vale? A reconciliarte para hacerte un hijo de Dios. Amén. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Y me viene a la mente cuando dice extraños y enemigos en vuestra mente. Enemigos en vuestra mente. La palabra nos exhorta a que renovemos el espíritu de nuestra mente. Que lo renovemos. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, por medio del trato, del tiempo, de su palabra, de la oración, de la relación, aunque tú ya tienes la identidad de hijo, porque te ha lavado, te ha comprado, te ha lavado, te ha redimido, como al hijo pródigo, le ha puesto vestidura nueva, le ha puesto el anillo, le ha puesto calzado. Ese hijo venía de haber pasado las víctimas y su corazón y su mente estarían dañados. Y en la casa del Padre, en el amor del Padre, en el trato, en el seno del Padre, su mente volvería a sanar. ¿Amén? Y Dios quiere, hermanos, que antes éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Hacíamos malas obras. Y Dios quiere, dice, ahora os ha reconciliado. Ahora, hermano, que nos ha reconciliado el Señor, que Él no es nuestro enemigo, que no somos enemigos, ni ya somos extraños porque somos hijos. El Señor quiere tratar nuestras vidas. Ya no tenemos que ser iguales. Amén. Amén. Ya no podemos ser iguales. El que ha conocido a Cristo ha cambiado su destino. El que tiene a Dios en su corazón, sus propósitos cambian por completo. Porque el que conoce a Cristo y lo tiene en el corazón, entiende que Él es lo más importante. Que Él es el principal, el primogénito entre los muertos, que Él tiene la preeminencia, que en Él fueron creadas todas las cosas por medio de Él, por Él y para Él, que todo subsiste por medio de Él. Es que sin Él no seríamos nada, no existiríamos. Y ahora que nos ha reconciliado, hermanos, Él tiene un propósito, que es transformarte a la imagen de su Hijo. Y todo empieza por aquí. Amén. Amén. ¿Algo que decir, Sebas? ¿Pastor? Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y dice, propósito, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Vosotros mismos aquí podéis ver para qué fue todo lo que Jesús hizo y lo que Jesús aún está haciendo en vuestras vidas. Ahí está la respuesta. En la segunda parte. ¿Qué? ¿Te vas, pastor? Vale. Ahí está. ¿Para qué? ¿Lo podéis leer vosotros? Venga, 1, 2 Y si no lees tú, y ¿qué 3. puedes No, que se os quede en la mente. 1, 2 y 3. Para presentaros que sirve delante de Él. Por eso tú no solo le copiamos. Tú lo lees y nosotros te copiamos. Unos hacían priva y otros que Que hay algunos que leen como botes. Dice, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles e irreprensibles. Amén. Delante de Él. O sea, que nadie nos puede señalar, ¿no?
Eso es, que nadie pueda ser señalado. Que nadie pueda decir de él, es que este es esto. Este tiene esto, este tiene ese defecto. Hizo esto, es que es de esta manera. Tiene este defecto, ¿no? Claro, que no tenga sin defecto, sin mancha, santo, puro, apartado. Pero eso lo hizo por medio de su muerte. Eso lo hizo por medio de su muerte. Y el trato que aún tiene con nosotros nos va perfeccionando. Amén. Nos va perfeccionando cada día. El propósito de Dios, todo lo que Él hizo, todo lo que está haciendo, del por qué aún te sustenta y aún estás aquí en la tierra, es porque te ama, porque todo se hizo por amor. Amén. Todo se hizo por amor. Y Él murió por ti para salvarte, para reconciliarte. Amén. Y dice eso, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. ¿Sebas? El último dice. ¿El último? Sí. Y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Y esto se lo voy a dejar al Sebas. ¿No es a mí? Sí, pasa para que avance, fíjate, porque antes no estaba hablando de esto. Es que hemos estado charlando y hemos hablado de esto. Amén. Pasa. Si quieres, paso para atrás o paso para adelante. No, bien, ¿vale? No, bien así. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Amén. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjate tú, si en verdad permanecéis. Si en verdad permanecéis. O sea, si en verdad, es como decía, antes decíamos cuando pensábamos en hablar del propósito, porque hay gente, cuando hablamos de que tienes un propósito, o que Dios tiene un propósito para ti en tu vida, o Dios, como muchas veces decimos a la persona, Dios va a cumplir el propósito de tu vida. ¿Amén? Muchas veces las personas se lo llevan a este pensamiento, ¿no? De que yo tengo unas metas, yo tengo unas ideas, yo quiero conseguir cosas en la vida y Dios va a apoyarme en cumplir esas cosas. Amén. Muchas veces venimos así de esa manera, venimos con sueños, por decirlo así, ¿vale? Venimos con sueños o venimos con ideales, tenemos unas ideas de qué es el éxito para mi vida, o qué es lo que me va a hacer bien a mí, o qué es lo mejor para mí. Nosotros venimos a Dios de esa manera, ¿y qué pasa? Y creemos que, cuando hablamos del propósito de Dios para nuestra vida, creemos que Dios va a llevar a cabo todas esas cosas que nosotros creíamos, que Él las va a cumplir, o las va a llevar a cabo. Y eso es un error. Y esto no quiere decir que en ti, porque eso también es de Dios, ¿vale? Esto, a ver si puedo explicar de una manera sencilla para que se pueda entender. Y esto no quiere decir que Dios no vaya a cumplir cosas que tú tienes en tu corazón, esas buenas, ¿eh? Porque como jóvenes, muchas veces, pues oye, pues como jóvenes a lo mejor pues dicen, Señor, pues quiero tener una novia. Y no quiere decir que tú quieras que tú no tengas una novia, ¿vale? ¿Me hago entender? Ahora bien, el Señor te querrá dar esa novia en el propósito de Dios. ¿Me hago entender? Voy a poner ese ejemplo, ¿vale? Por decirlo así. Porque no quiero poner cosas efímeras y materiales. Porque mira, una novia no es lo mismo, ¿eh? Es decir, Señor, yo me quiero casar, quiero tener una mujer. Esos planes son planes y propósitos de Dios. Otra cosa es porque lo que voy a ver, porque hoy en día se mucho mucho decir, pues Señor, quiere un Mercedes. Bueno, pues a lo mejor Dios quiere que tengas un Mercedes. Te digo algo. Te voy a profetizar. Te voy a profetizar. Te voy a dar una profecía. Aquellos que quieran tener un Mercedes, te voy a dar una profecía. Trabajen mucho. Si trabajas mucho, lo que seguirás. Trabajes mucho y te podrás comprar un Mercedes. Ahorra, guarda, todo lo que pueda. Quítate de muchos deseos, de muchas cosas. Quítate de todo eso y vive solo para comprarte el Mercedes. Verás cómo conseguirás el Mercedes. Me hago entender un predigoto que se entender. O sea, me refiero a esto, ¿vale? Muchas veces hacemos cosas efímeras, pero no. Estamos hablando, cuando hablamos del propósito, porque hoy nos podemos hacer preguntas vanas y efímeras de ¿verdaderamente el Señor queda en mi vida? ¿Querrá que yo tenga un coche? ¿Querrá que tenga mucho dinero? Pues oye, pues trabaja en la voluntad de Dios.
y ponte en los planes de Dios y verás cómo vas a encontrar las bendiciones. Porque mira, hay promesas de Dios que son muy fuertes, que solo por medio de la fe las alcanza a los hijos de Dios. Porque Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas de la añadidura. ¿Ves? Buscad el propósito que Dios tiene y las bendiciones serán añadidas a ese propósito. Amén. Entonces el propósito de Dios, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces el propósito de Dios en tu vida, muchas veces no lo vamos a conseguir o no va a venir por el medio que nosotros creemos. Porque vemos grandes hombres de la Biblia que para poder cumplir el propósito de Dios pasaron por desiertos, tuvieron que luchar contra ejércitos, les costó daño, les costó duelo, les costó, amén, les costó sufrimiento, pero dice la palabra de Dios que cumplieron el propósito de Dios. Amén, me estoy haciendo entender. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene un propósito para ti, pero ¿cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Que tu corazón, que la expresión de tu corazón, el anhelo de tu corazón se alinee a la voluntad de Dios. No que Dios viene a cumplir tu cosa como el mago de la lámpara, como ese ¿cómo se dice? El genio de la lámpara, la flota sale, ten deseos y te cumple lo de eso que tú quieres. No, Dios no es así. Dios no es un genio de lámpara, no. Dios tiene un propósito. Y Dios te dice cuál es el propósito. ¿Ves? Por eso dice, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si de verdad permanecemos firmes y fundados en lo que creemos, en que su voluntad es buena, perfecta y agradable para mí, en que en su voluntad en mí yo viva con gozo, como hijo, con una identidad, amén, con una sanidad, lleno de paz, de gozo y esperanza, a pesar de que voy a mi alrededor, yo mantenerme firme en qué, en el propósito, como he dicho. Yo había puesto antes ejemplo. En Sudamérica había un alto grado de índice de muertes, porque como no tenían gas para calentar, no tenían gas porque era muy caro, o no tenían termos, ¿vale? Hablo de unos años atrás, más décadas atrás, donde las cosas estaban muy difíciles de adquirir, no como ahora hay un materialismo y llegan las cosas a todas partes y son más económicas, por decir así. Tenemos más accesibilidad a poder comprar cosas así, ¿vale? Pero hace unas décadas, en Sudamérica, en los sitios de pobreza, de mucha pobreza extrema, dice que para calentar agua, como no tenía, que hacía frío, claro, el invierno es duro en todas partes, y hacía frío, dice que para calentar agua, pues se ocurrió la idea de coger una tostadora, porque pues, imagínate lo para un termo de luz, por lo que valía lo que valía un termo de gas, ¿vale? Imagínate un termo de luz que vale, y una tostadora, vamos a ver, un termo de luz o de gas vale, por ejemplo, 200 euros, ¿vale? Y sin embargo una tostadora te la compras por 10 euros. La diferencia es mucha. Entonces, los que no tenían para comprarse el termo, cogían la tostadora, la desmontaban y en un bidón grande de estos grandes que son de lata, lo llenaban de agua, lo desmontaban, cogían, metían las dos resistencias, ¿vale? ¿Y qué pasaba? Y lo dejaban enchufado y eso que hacía que se calentara, que es lo que hace un termo de luz. Pero claro, un termo de luz tiene sus termostatos, tiene sus seguridades, tiene sus aislantes para que no te apiese nada. Claro, la tostadora no. La tostadora no le tiene que calentar. Y es lo que ha dicho el otro. ¿Qué pasa? Oye, ¿calentaba el agua? ¿Calentaba el agua? El agua la calentaba. Y durante años la estaban utilizando. Y se quitaban el frío y se bañaban. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Estaba creado eso para hacer esa función? No. Estaba creado para calentar agua. Y aunque durante muchos años estuvo calentando agua, un año, un tiempo que le durara, estuvo calentando agua y lo estaban utilizando un tema, aunque era un tema, no era su propósito, era tostar pan. Y en eso no había peligro. ¿Por qué? Porque tú cogías la orilla, metías el pan, la dejabas ahí y tú no tenías ningún peligro. Cuando se acababa, tú eso avisaba a la luz, sacabas el pan y eso para ti no tenía ningún peligro. ¿Qué pasa? Que al no estar cumpliendo su función, allí sí tenía un peligro. Que iban, no se acordaban de desenchufarlo, o incluso, estando enchufados, se podían bañar, pero si se mojaba más de bebido, se metía más adentro, hacía un corto, hacía algo, la persona que se metía dentro se quedaba electrocutada. Y moría, Moría. A veces hasta varias personas que se metían electrocutar y morían ahí. ¿Por qué? Porque se estaba utilizando algo, se puso algo para cumplir un propósito que no era su propósito. ¿Me hago entender lo que quiere decir? Entonces aquí está hablando de esto, ¿ves? ¿Ha visto lo que ha dicho? El Señor ha hecho algo. Él se dio en la cruz. Él cumplió su propósito. Que era morir en la cruz, dar su sangre por nosotros, resucitar, que era parte también de su propósito, resucitar, reconciliar todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Dice, ¿para qué? ¿Para qué?
para formar algo, para formarnos nosotros, a la iglesia, a sus hijos, para darnos una identidad, para darnos algo, ¿ven? Para ahora ese propósito que él se había propuesto en sí mismo, para que también lo cumplamos nosotros y se cumpla en nosotros ese propósito, ¿vale? Dice, pero ¿cómo se va a cumplir ese propósito en nosotros? Mira lo que dice, si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, si verdaderamente nos mantenemos como tostadoras para tostar el pan. Y cuando queramos calentar agua, lo vayamos y lo comemos entero. ¿Me hago entender? Para resumir todo. Si nos mantenemos como tostadoras, es lo que está diciendo. Si en verdad permanecéis para el propósito al que habéis sido llamados. Si permanecemos en eso, dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis sido oídos. Esa es la esperanza del Evangelio, ¿ves? La vida, ¿cuál es la esperanza del Evangelio? La vida eterna. La vida con el Señor. La vida de su amor, de su gozo, de su paz. Esa era. Amén. Yo trabajaba allí en el trabajo, cuando estaba trabajando, y en el trabajo, que estoy de baja ya un tiempo, tal, pero había la empresa donde trabajo, había una cosa que se llamaba, para ahora porque ahora estás hablando de conformar, de la mente, de tener la mente de Dios, y había una cosa que es, me acuerdo que nos traían como una especie de trozo de cobre así, un poco grueso, ¿vale? Y eso cuando lo fabrican lo hacen, está recto, ¿vale? Y a nosotros nos daban un útil, le llaman un útil, ¿vale? Para nosotros el útil es Cristo. Como es por decir así, un molde, ¿vale? Era como un molde. Y en ese molde nosotros poníamos las 4 conexiones que eran de cobre, que eran así rectas, ¿vale? Y se nos daba un conformador. Se nos daba un útil, que era un molde, y ese molde, para nosotros es Cristo, y se nos ponía en la mano una cosa que era, pues, un conformador, y ahí metíamos las 4 conexiones, ¿vale? De cobre, que eran 4 tiras de cobre gruesa, más imagínate el dedo, pero así 4 conexiones, y nosotros con el conformador, ahí en ese útil, que he dicho yo, en ese molde que había unas rayas y tenían una forma, y tú tienes que llevarlo con el conformador, esa tira de cobre, al sitio, que hiciera la forma que tenía el molde. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir un propósito. Bueno, y tenía que conformarse y ser conforme al molde. Y aquí lo que está hablando el propósito, tu propósito, ¿sabes lo que pasa? Durante mucho tiempo nosotros aquí estamos viviendo deformados, fuera de nuestro propósito. Estamos viviendo como tostadora, cumpliendo la forma de un termo, calentando agua peligrosamente, en el cual, como se nos ocurra bañarlo, cualquier día nos pega un chispazo y nos mata, porque no estamos cumpliendo el propósito para el cual no hemos sido creados. Hemos sido creados, ¿me estoy haciendo entender? Entonces, con ese conformador que dice, conformados. ¿Con qué? Conformados con qué? Con el Evangelio, la palabra de Dios, el molde de Cristo. Aleluya. Y nosotros somos esas conexiones, que tenemos una forma indebida. Dice, conformados con el molde de Cristo, y era conformados. ¿Por qué? Por medio de la palabra, por la obediencia, por la fe en la palabra. Dice, conformados y nos va dando forma. Y me acuerdo de algo que esto me llamó mucho la atención y decía, y resulta que luego eso teníamos que soltarlo en un sitio, eso que aquí habíamos dado forma, luego teníamos que soltarlo, llevarlo a soltar en un sitio. Y a veces en la paleta que tenía la misma forma, no cabía. Y dice, ay, si le hemos dado la forma, mire, fíjate, dice, si le hemos dado la forma en un molde, que luego la paleta de soldadura lleva la misma forma, ahora porque no cabe. Y decía, y me explicó a mí, un ingeniero, ¿vale? De esto que hacía muy bien, me explicó y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que el móvil tiene memoria. ¿Vale? Las cosas tienen memoria. ¿Tú sabes por qué se resiste? Las cosas que se fabrican y se hacen de una pieza, de una forma, si tú lo intentas doblarla, ella te fuerza, para que lo dobles. ¿Cuánto entienden eso? Si se fabrica algo, ¿vale? Ahora cogemos un tipo pobre y lo metemos en un molde recto y lo fraccionamos así y dejamos que se enfríe, que tenga su proceso, el proceso que tiene que tener. Dice que tiene una cosa que se llama memoria. Por eso nosotros a lo de la mente, cuando nos acordamos de las cosas, pues nosotros actuamos. ¿Tú sabes por qué actúan? Por memoria. ¿Tú sabes por qué sabes ir a Manises, José? Porque has ido otras veces y sabes que lo has memorizado. Y has cogido la forma de conducir, de tiro por esta carretera, tiro por esta pega, y coges una forma, ¿por qué? Por medio de la memoria. Y me dice el hombre, este ingeniero, digo yo, ¿por qué no cabe? Vamos a ver, si yo le echo el molde, le he hecho perfecto, y ahora vengo aquí a la paleta, y no puedo, ¿por qué? Dice, porque es que tiene memoria el cobre. Digo, ay, ¿cómo que tiene memoria? Dice, sí, te explico. Dice, el cobre tiene memoria porque se fabricó como hilo recto, y tú con el conformador has tratado de darle forma, y lo has llevado a una forma, dice, pero en el proceso, mira, en el proceso
de cuando ha salido del molde a llevarlo al sitio donde tenía que estar, dice, el pobre, como se resiste por su memoria, vuelve otra vez al sitio y quiere volver al sitio. Dice, entonces hay que volver a conformarlo. Me hago entender con lo que. Y eso nos pasa a nosotros. A veces nos salimos del propósito de Dios, nos han puesto en el monte, ahora en el Evangelio nos han moldeado, pero en el transcurso de llevar a cabo el propósito, otra vez, ¡ay! Nos falta. ¿Sabes lo que hay que hacer? Volver a reprocesar. Y se llamaba un reproceso. ¿Y sabes qué es el reproceso? Nosotros no podíamos cumplir. Mira, Dios podía haber dado un propósito, podía haber dado leyes, lo hizo en su día. Dio leyes, cómo había que cumplirlas, pero ¿sabes lo que pasa? Que el hombre, como por el camino perdía por memoria, perdía la forma otra vez, tenía que ser reprocesado. ¿Y sabes lo que dio Dios? La gracia, la misericordia, el trato, la paciencia contigo, el amor que te tiene. ¿Y sabes lo que pasa? Que el Señor tiene que volver a decirnos, te tengo que reprocesar. Aunque os habéis puesto en el molde de Cristo, aunque habéis sido conformados con la palabra de Dios, ahora a la hora de actuar muchas veces no actuamos conforme al propósito. ¿Por qué? Porque necesitamos de ser otra vez tratados por el Señor. Y en este día tenía que ver con esto, cumplir el propósito. Dijimos al principio, empecemos diciendo de tu identidad. Tu identidad, ¿quién eres? ¿Quién tú eres? ¿Cuál es tu forma? La identidad es cuál es tu forma. Y la sanidad tenía que ver con entender para qué he sido creado y por quién he sido creado, que era conocer a Dios, conocer el amor del Padre, quién es el Padre, y ahora cumplir tu propósito como hijo. Tú eres un hijo, tú tienes una forma. Amén. Y tú tienes que llevar a cabo ese propósito. Nosotros tenemos que llevar a cabo ese propósito. Mira, aquí vamos a ver una cosa. ¿Me puedes poner Efesios capítulo, los últimos versículos de Efesios? Yo no tengo dirección. Efesios 3 al 14. Sí. ¿Qué versículo? Mira, como llamo, mira. Mira. Vamos a empezar aquí, dice. Mira, el 13 y 14. El 13 y 14, sí. Del 13 al 13 y 14. 13 y 14. Sí. Que habla de eso, tiene que ver con esto, ¿vale? Mira. Dice, en él también vosotros, mira, después de lo que hemos leído, esa la lectura que hemos leído antes, de que eran para él, todas las cosas en él subsisten, todo lo que hemos leído antes, ¿vale? Era Colosenses, sí. Colosenses, ¿vale? La carta de Efesios, la carta de Efesios, que ya la estudiaremos, la carta de Efesios y Colosenses tiene mucho paralelismo. Es igual, es lo mismo, lo único que hay sitios que lo resume o lo explica de otra manera, pero es casi lo mismo, ¿eh? En las dos cartas. Efesios y Filipenses. Y mira en Efesios lo que dice, referente a lo que estábamos hablando, eso dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, mira ves, está hablando del Evangelio, de Cristo, que ha hecho por nosotros, amén. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Has visto cómo habla de una forma? Sellados. El sello no era de tinta, ¿eh? El sello en aquella época era de tinta, ¿eh? Nosotros ahora usamos la tinta, luego cuando ya inventó los chinos, creo que lo inventaron los chinos, los chinos y tal. Aquí el sello no era tinta, ¿no? Aquí el sello era una forma. Aquí el sello era una forma, algo marcado. ¿Amén? Era una marca. Vosotros habéis sido marcados, tenéis un propósito. En esa marca, en ese sello, había unas letras, había lo que digamos, un escudo, una familia usaba un escudo, aquí habla que era el sello del Espíritu Santo, viviendo que aquí tenía que ver el sello, ¿sabéis que lo utilizaban los santos dignatarios, los reyes, que a la hora de escribir una carta, a la hora de hacer un edicto o algo, echaban lacra, ¿vale? Echaban lacra, ¿vale? Que era algo que se calentaba y luego se endurecía, cera, una lacra, ¿vale? Y cogían con el sello y hacían así, le daban la marca, y hacían una marca, que profundizaba en una marca ahí, ¿vale? Era una conformación ahí en ese sitio, ¿vale? Y esa forma, luego cuando llegaba esa carta a algún sitio, con ver la forma decían, esto le pertenece a este. Amén. Tenía un significado, tenía un propósito. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Tenía un propósito. Y esa marca, fíjate tú, cuando le daban esa marca decía, esto tiene un propósito. Esto lo ha marcado esta persona y lo ha marcado con un propósito. Mira lo que dice. Dice, vosotros fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. Qué bueno, ¿eh? El propósito. Y el Señor ha sellado un propósito por medio del Espíritu Santo.
Y cuando vienes a mí, eres una carta que viene con una forma y traes un propósito, y yo te veo y digo, esta persona se sellada por el Espíritu Santo. Aleluya, sellado, marcado. Amén. Pero fíjate tú, pero este sello y esta marca tenía un carácter comercial. Tenía que ver con el comercio. Cuando algo se compraba y se vendía. El propósito que tenía este sello aquí tenía que ver con carácter comercial. Mira lo que dice el siguiente versículo. Dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Fíjate tú. Dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mira, desde aquí te dice, la herencia adquirida desde la redención, dice, hasta, dice, posesión adquirida para alabanza de su gloria, hasta la redención. O sea, hasta que seamos redimidos, hasta que el Señor venga por nosotros, nosotros tenemos que cumplir un propósito aquí en la tierra. ¿Ves? Tenemos una marca, somos sellados, ¿amén? Y aquí llevamos un sello, y aquí por medio de ese sello estamos cumpliendo un propósito aquí en la tierra. Aquí nosotros tenemos que cumplir un propósito, con un sello, con una marca. Tenemos una forma de actuar, cuando nos vean tienen que identificarnos quién somos, de quién somos, a quién pertenecemos, quién nos ha dado la forma. Tiene que ver con eso. Ese propósito es el que estamos cumpliendo aquí, ¿hasta cuándo? Pero dice que eso lo estamos cumpliendo aquí, ¿hasta qué? Hasta que lleguemos al fin de ese propósito, que dice que es, ¿para qué? Para cantar, hasta que cantemos la redención adquirida, dice, para la alabanza de su gloria. Amén. Él cumplirá, Él verá su propósito cumplido, se gozará y nosotros también porque tendremos la salvación. Pero fíjate tú, por eso dice que esto tiene un carácter comercial. Mira, que es las arras. ¿Sabéis lo que significan las arras? Mira lo que significan las arras. Mira, atente un momento a esto. Mira qué bueno esto. Cuando uno va a comprar algo, imagínate que vas a comprar algo, vamos a comprar un coche, hacemos un negocio, ¿vale? Y dice, ¿cuánto quieres por esto? Vale, mira, por eso quiero 3.000 euros, por ejemplo, ¿vale? O mira, Diego, o José, o Teodoro, mira, no tengo los 3.000 euros aquí encima, pero mira, te doy esta señal, toma, aquí tienes 500 euros para que veas que ya vendría por él. Y entonces te doy una señal, te adelanto 500 euros para que veas que voy a vender por él. ¿Y eso qué? Eso es para sellar mi palabra, porque estaba hablando de ese sello, tenía un carácter comercial, porque Dios dice, dice que nos ha sellado con su espíritu hasta que viniese. ¿Vale? Fíjate, entonces esos 500 euros es un sello que hago contigo, José, porque tengo un propósito y me pide 3.000, no tengo aquí ahora los 3.000, pero bueno, o por lo que sea, toma, aquí tienes 500 para que veas. Estos 500 es el sello de que yo quiero venir a por él. ¿Tú desconfiarías de mí? ¿Tú desconfiarías de mí y no voy a poner el coche? No, dice, va a perder los 500 euros. No, si no quiero poner el coche, pierde 500 euros, no te quedas en el coche y no pierde 500 euros. ¿Verdad? Es así. Pues aquí, fíjate, para hablar de la seguridad de que el Señor va a venir a por ti, José, está diciendo que el sello ese que te puso el Espíritu Santo es el adelanto. Esas arras, lo dice, el Espíritu Santo son las arras, es un adelanto, Diego, que ha dado el Señor. O sea, el Señor ha dado un adelanto, fíjate. El Señor Jesucristo ha dado un adelanto, ¿vale? Y dice, es un sello y tú estás en un propósito, en un proceso. Estás aquí en la tierra cumpliendo un propósito que el Señor te ha dejado. Y ha dicho, mira, yo he comprado al Diego, ¿vale? Yo me doy en la cruz del Calvario y mi sangre va a pagar al Diego, ¿vale? Y por mi sangre, como yo ya voy a venir a por el Diego, ¿vale? Aquí tiene el adelanto. El adelanto es que al Diego yo voy a sellar con mi espíritu. Y esto es el sello, es el adelanto, son las arras, un adelanto, como un negocio que han hecho, ¿vale? Aquí tiene el adelanto. Pero ¿qué sabes lo más grande que esto? Tú imagínate, tal vez te has dicho, José, que no dudaría si yo te dijera, son 3.000, vale, te voy a dar 500 euros, yo vendré por allá. Te has dicho que no dudaría. Aquí tampoco digo, no dudaría, ¿sabes? Pues imagínate si le dices, mira, el coche vale 3.000, y yo te digo, vale, mira, para que veas que yo venía por él, te voy a dar 3 millones de euros. ¿Dudarías de que iba a venir a por a recoger el coche? Porque sabéis algo. ¿Sabéis algo? Porque el precio que daba el Señor por ti y por mí era mucho más alto de lo que te iba a decir. Qué buena. Aleluya. El adelanto del Señor vale mucho más. Fíjate tú la seguridad que tiene el Señor de que tú vas a cumplir su propósito. Para Antonio, mira la seguridad que tiene el Señor de que se va a cumplir su propósito en ti, de que ha adelantado algo mucho más valioso
Ha dicho, toma, para que veáis que yo voy a poner, voy a venir a poner Juan Antonio porque él va a cumplir mi propósito. ¿Cuál es? Lo voy a sellar con el Espíritu Santo. Va a tener un sello, una marca para que veáis, por sello, toma, aquí está la marca, yo me voy a poner. Y eso es lo que hay que ver, que son las alas, es el adelanto. El Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo es el adelanto. Y con eso nosotros vamos a cumplir el propósito de Dios. ¿Por medio de qué? Adrián, por medio de su Espíritu. Una y otra. Por medio de su Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios. Que tú le creas, que confíes en Él, que tú te alinees al pensamiento, al corazón y a la voluntad de Dios, y Él cumplirá su propósito en ti. ¡Aleluya! ¡Amén! Tú eres, por eso hemos dicho que, por eso he dicho antes el Antonio, y todo para Él y siempre para Él. Pues claro que sí, tú sabes lo que eres para Él. Eres su objeto de amor. Vale. Sí. Él, en su preexistencia y en la eternidad, Él pensó, Él como era amor y quería amarte, Él pensó en ti y te hizo a ti como objeto de amor. Mira, como un objeto de amor es libertad, ¿eh? Él te va a amar siempre, no va a dejar nunca de amarte. Y a ti te ha dicho, José, si quieres me amas y si no, no me amas. Válgame. Pero Él dice que nunca lo va a dejar de hacer. Ahora, yo le aconsejo que le ames. Porque en ello está la vida eterna, que Él te ha amado primero para que tú le ames a Él. Aleluya. Ese es el propósito de Dios para tu vida y para tu vida. Amén. Ya está bien. Que el Señor bendiga. Quédate ahí. Mirad, hay otros textos, ¿vale?, que nos sirven un momento. Y es para que tengamos la seguridad de que a pesar de que nosotros nos vemos torpes para cumplir el propósito que Dios nos ha dado, tengamos la seguridad de que Dios nos va a ayudar. Mira este texto. Léelo, Sebastián. Aleluya, qué bueno. Mira esto. Estando persuadido es algo que significa, ¿no? Convencido, que no se puede mover ya de esa idea. Convencido, persuadido significa convencido. Y convencido que ya no te puede mover de esa idea, quiere decir. Estando persuadido de esto, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. El día de Jesucristo es el día que Él se manifieste tal como Él es y venga por nosotros. Amén. Qué bueno. Él la va a perfeccionar en nosotros. Y nosotros, nuestro propósito es conocerlo a Dios y estar alineado con su voluntad. Si eso pasa, nos vamos a encontrar también con esto. Mira. Con esto. Aleluya. Así es. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven? Dios tiene para ti un propósito precioso. Amén. Si tú estás alineado con Él y tú te preguntas, pero yo, vale, precisamente, ¿yo qué tengo que hacer? Tú estás de tu corazón alineado con el Señor en comunión, en santidad, creyendo lo que se te está predicando. Estás de bien con Él y esas obras que hay ahí, dice que están preparadas de antemano. Tú vas a ir conociendo poco a poco, los talentos que el Señor te da, lo que tú puedes llegar a alcanzar. Amén, ¿me empezó a entender? Ven, están preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que somos hechura suya. ¿Ha visto lo que ha dicho el molde? Hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas obras, para buenas obras. Amén. Bueno, yo creo que con este texto cerramos la predicación. ¿Ya te puedo hacer una pregunta? Claro. Lo de los montes, cuando tú ibas y supuestamente ya como que no me encajaba ahí, ¿qué hacías? ¿Lo pegabas o lo...? No, se reprocesaba. He dicho, se reprocesaba. Vamos a ver. Aquí el molde, ¿vale? Se ponían, ¿vale?, las conexiones y se daba la forma, ¿vale? Se Luego, cuando llevábamos a una paleta para soldarlo, si no coincidía con lo que sea, se volvía a llevar al molde y se tenía que volver a llevar al molde. ¿Vale? Se tenía que volver a llevar al molde y se volvía y eso se le llamaba reprocesar. O sea, que se había intentado, no se había podido,
porque el tiempo en el de eso, como llevaba memoria, ¿por qué? Porque durante muchos años había estado pobre recto, ahora tú tratas de doblarlo y su memoria le vuelve al chingo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en nuestra naturaleza? Ha memorizado nosotros, sobre todo en nuestra carnalidad. ¿Y qué pasa ahora nosotros? ¿Por qué estamos luchando? ¿Por qué nosotros peleamos y luchamos contra el pecado? Porque hay memoria en nosotros, en nuestro ser. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que, si no se puede soltar porque no tiene la forma, ¿dónde tiene que ir? ¿Dónde le vamos a dar otra vez? Como soltamos sin forma, no da. Si lo soltamos sin la forma adecuada, no cumplía el propósito adecuado. Entonces, ¿qué tenía que volver ahí, Diego? Pues reza el monte, ¿qué hacíamos? Reprocesábamos y lo llevamos. Ahora sí. Ahora lo soltamos y lo tenemos y aquella que te soltamos. Poniéndolo en el sentido, digamos, espiritual. Sí. Es así. Es así. Fallamos, podemos fallar, Es así. pero siempre tiene que Al reproceso, la oportunidad claro que he dicho, el reproceso cuál es. Yo que he dicho. hace falta impunidad, No. Eso lo tiramos el pobre. Dice la palabra de Dios que Él no echa fuera a ningún corazón contrito y humillado, que viene a Él. Arrepentido por decirlo así. Él no echa fuera a un corazón. Él no lo va a tirar. Si tiene arreglo, no lo va a tirar. ¿Sabe lo que se tiraba? Lo que no tenía arreglo. Lo que no tenía arreglo. El no tener arreglo es lo que no quiere, lo que se niega, el que no quiere. Pero aquel que lucha, que está luchando contra su memoria. Pues siempre el Señor tratará a dejar un molde de Cristo. ¿Y sabe lo que pasa? Yo muchas veces, pues mi memoria me lleva, digo, a mi antigua naturaleza, a mi antigua forma. Me quiere llevar. ¿Y sabe qué tengo que ser otra vez? Puesto en el molde, busco a Cristo, soy reprocesado, soy moldeado, lo vemos aquí y voy y sigo cumpliendo el propósito de Dios. Si no, ¿quién valdría? Todos hubiésemos sido desechados ya. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, hijito, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis en el cielo también. ¿Es así o no? Así es. Si tenéis alguna duda, por favor, no quedar con ella, Más Diego, ¿para qué? Para que se puedan entender muchas veces, aunque lo sepáis, vosotros sabéis la palabra de decir. Si me lo explica de esta manera, lo voy a entender mejor. No querido ninguna duda. Amén. Pero el ejemplo era total, era reprocesado. La gracia, el perdón, la misericordia de Dios. Amén. Ahora, yo lo digo porque muchas veces nos suele pasar. Sí. Lo pensamos que cuando decimos eso, digamos, ahora nos aceptamos bien, Sí. decirlo entre comillas bien, y viene el fin de semana y uno se va a jugar y ya es como que, ya no encajo ahí. Ya no tengo arreglo. Exacto, ya ahora el Señor ya me mentira, ya no encajo. Y lo que yo quería decir, que tú explicarás será que no es así, a todo lo contrario, al revés, porque tenemos la oportunidad, gracias a Dios por su amor, que es posible usarlo. Mira, tú has dicho una cosa buena, ¿no? De eso. Dice, pues me voy y tú mismo identificas y dices, este no es el propósito de Dios. Y una debilidad mía, una memoria mía, por decirlo así para que se entienda, me lleva a cometer un error, a hacer algo que a mí nada, que está fuera del propósito. Porque mira, el propósito de Dios que somos creados para buenas obras, hechura suya, o sea, forma de Dios, de Cristo. Nosotros tenemos la forma de Cristo, hechura suya, creado para buenas obras. Él, su propósito, lo que Él ha hecho es para que nosotros cumplamos ese propósito. Y en nosotros puede pasar. ¿Por qué? Porque estamos aquí todavía. Mira, dice que Él, al participar, mira, dice la palabra de Dios, que Él se hizo carne para morir por nosotros y también para así poder compadecerse. ¿Vale? El mismo Dios participó de carne y sangre, ¿sabes qué digo? Para poder compadecerse de ti y de mí. Cuando Él experimentó lo que claro, cuando Él experimentó, porque Él no fue tentado como tú y como yo, conforme al pecado, que nos sienta a mí, nuestra naturaleza pecaminosa, no fue tentado con eso. Pero Él dice que puede compadecerse, ¿por qué? Porque vio nuestra, por decirlo así, pero no la presión, vio nuestra miseria y dijo, válgame lo que puede llegarse el hombre, o a lo que puede, si no salgo yo y no salgo yo de esta condición, ¿quién lo va a sacar? Y tuvo que hacerse carne para venir, Diego, y experimentar, ¿no? Y experimentarnos, Él nos ha experimentado, para que tú ahora puedas experimentarlo a Él, dice la palabra. Él te ha experimentado a ti, Diego. Lo que tú sientes, tu dolor, tu daño, cuando Él estaba en el huerto que se llama allí, el sufrimiento, el dolor que le vino, era eso. Esa lágrima, ese sufrimiento que le vino allí, que le cayó sobre el peso que cayó sobre Él. Era eso. El consumado es. ¿Qué te crees que era el consumado es? Todo tu pecado, todo el pecado de la humanidad cayó sobre Él. Nuestra maldad. Él tuvo que experimentarte a ti, Diego, para que tú lo puedas experimentar a Él. Gracias, Señor. Ese es el propósito de Cristo. Ese es el propósito de Cristo. Amarte. Por amor, salvarnos, venir, experimentarnos,
para que tú puedas experimentar, para que tú puedas vivir. Ese es el propósito. ¿Amén? Claro que sí. Que claro, ¿cómo que no? En el camino, como hemos dicho, en el camino, si nos pasaba, y muy a menudo, ¿por qué? Porque para mí me aplicaron eso de memoria. Yo todo lo llevaba allí a este plan. Yo entendía estas cosas por eso, porque yo era muchas horas. Allí, si posible, yo iba trabajando la mente y la verdad, tenía mi tiempo con el Señor. Y allí en medio del trabajo, pues el Señor me hablaba por medio de estas cosas. Y entendía propósitos y cosas de Dios por medio del trabajo. Yo aquí predicando he puesto muchas veces ejemplos del trabajo. Y este era uno de ellos. Y lo entendí. Y cuando me dijeron, no, es que esto, digo, ¿pero por qué? Si lo hemos hecho en el monte, digo, estaba en el monte. Claro, porque luego allí no encajaba y era de la misma forma. Luego pasaba a lo mejor un día o dos, el Ricky trabajaba opinando, decía eso. Y luego allí costaba un montón. Y era porque me dijeron, es que eso tiene memoria. ¿Cómo tiene sí? Eso tiene una memoria y quiere volver a su antigua y de fuerza para volver a su antigua forma. Y eso es nosotros. Y eso Dios no lo desecha. Lo que el Señor hace es que te pone otra vez en el molde y te conforma, como dice, conformaos. Vuestra manera de pensar. Es un proceso, tío. Eso es indudable, eso nadie lo puede decir. Porque si no fuera un proceso, conforme tú aceptaras al Señor, y en ese momento, claro, el Señor te llevaría. Si no fuera un proceso, si no tuviera el Señor un propósito, una función, si yo no cayera, si yo, después de haber conocido al Señor, yo no cayera y otra vez te gustara de la gracia y la misericordia de Dios, yo sería contigo un severo. Yo sería contigo un severo. Yo atentaría contra ti, contra el amor de Dios hacia ti. Como ese, ¿os acordáis el hermano y pródigo que me dijo, ahora le vas a dar una fiesta, se ha ido y se la ha gastado? Yo sería ese. ¿Verdad? Ese no había experimentado hasta... Era peor que esa que Dios había ido. Era peor, sí, joder. Estaba más perdido ese. Mira si estaba perdido que tenía. Estaba en la casa, con su padre en la piscina. Ese no sabía, no conocía su identidad. No conocía el amor del Padre. Por eso me sorprendido. Yo sería ese hermano si hiciera eso. Nosotros para qué estamos aquí. ¿Vale? Dice la palabra, ¿qué nos manda? Restaurar, levantar. Aleluya. Dice su palabra, yo para que esté aquí. Yo estoy aquí, ¿para qué? Para predicar el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Amén? Lo estamos predicando hoy, pero ¿bajo qué? Bajo su amor, bajo su gracia, su misericordia y su perdón. Ahora bien, no nos podemos olvidar del propósito de Dios para nosotros. El propósito de Dios es justo, bueno, perfecto. Y lo que Él nos manda es lo que manda. Es la forma que tenemos que tener, el propósito que tenemos que cumplir. Cuando nos salimos, como dice el Diego, pues, ¿qué sufrimos? Daño, pérdida, dolor. ¿Amén? Es así. Una pregunta, tío. Y ahora, yo llevo un propósito para cada uno, pero tú no lo sabes hasta que Él no te lo da. En el camino, nada. Ha sido una pregunta muy buena, porque antes le comentaba yo a mira, el propósito, aunque la forma, o sea, aunque el proceso para cada uno puede ser diferente, tú puedes pasar por situaciones que no paso yo, otras personas, ¿vale? Pero el propósito es el mismo, siempre es el mismo, es su propósito, ¿vale? El propósito para todos es el mismo, es Cristo, amén, aleluya, es Cristo. Ahora, tú puedes pasar por situaciones, nosotros podemos, ¿vale? Pasar por situaciones, por supervivencia. A ti el Señor te ha tratado de una manera, José, a mí de una manera, a Adrián de otra manera, pero siempre el propósito es llegar al mismo sitio. Los caminos pueden ser, por decirlo así, ¿vale? Por decirlo así, ¿vale? La senda puede ser diferente, pero siempre nos va a llevar al mismo camino que Cristo y al mismo propósito, ¿vale? Es así, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo cumplo yo con el propósito? Creyendo, mira, dice, pero ¿cómo sé yo? Mira, dice, ¿cómo sé yo cuál es mi propósito? Específico para ti, ¿vale? Mira, un momento, mira, te voy a contar lo que dice. Ahora bien, lo que ha dicho, lo que se refería el nene, se refería a el Tito. O sea, lo que se refería al Tito que dice, claro, ¿y cómo sé yo cuál? Porque Dios tiene un propósito para cada uno, no. El mismo propósito para todos. Lo que Dios tiene para cada uno es un proceso. Y él ha dicho, claro, entonces, como dice yo, la pregunta era, ¿cómo sé yo cuál es mi proceso? Nadie lo sabemos por dónde vamos a pasar. ¿Sabes cómo permanecemos y alcanzamos el propósito? Permaneciendo en la fe y la esperanza y la obediencia. Si tú te mantienes en la fe, la esperanza y la obediencia, te va a llevar al propósito, al fin del propósito que es Cristo. Ahora yo no te puedo decir a ti, digo, tío, oye, me va a ir todo bien, me va a ir todo mal, ¿qué me va a pasar? No, eso lo vamos a ir descubriendo en el proceso, como he dicho. Ahora, me voy a equivocar, voy a caer, voy a pecar algún día. No soy yo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué te va a hacer a ti mantener en el propósito de Dios? Que Dios tiene para ti.
la fe y la obediencia. Si tú tienes fe, tienes obediencia, vas a llegar al propósito. Cualquiera que sea lo escachambroso que tú tengas que llevar, si tú permaneces en fe y obediencia, que utiliza el hecho y la palabra fe, si tú permaneces en fe y obediencia, te va a llevar a cumplir el propósito porque tienes que crear. Y para cada uno de nosotros, el proceso puede ser diferente. Uno de una manera, otro de otra. A otro le parecerá, a sí mismo le parecerá desde fuera, desde fuera. A uno le parecerá más fácil, a otro es más fácil. ¿Por qué? Porque este era bueno desde chiquitito. Este era muy bueno, si no hacía nada. Pues está chiquitito, no hacía nada. ¿Cómo que parece? No. Escúchame, aquí la sangre de Cristo nos repartimos todas a partes iguales de que yo no cuente 3 gotas y tú vas a contar 1 litro, o al revés. Aquí la sangre de Cristo nos repartimos todas a partes iguales. Todos pecadores, todos muertos en delitos y pecados en los cuales ninguno teníamos derecho. Amén. Por eso ¿sabes cómo descubrir tu propósito y cuál es el deseo que tiene Dios para ti? Si te mantienes en la fe y la esperanza, en la fe y la obediencia, irás alcanzando cada día, irás viendo como más día que cosas buenas tiene el Señor para mí. Mira qué cosas tiene el Señor para mí, porque en fe y obediencia tú vas, sigue el paso de Dios. Amén. Nosotros no somos esotéricos, que le adivinamos el futuro. Diego, mira, que a partir de ahora, tú ya mañana verás cuando te levantes, te van a ver, te van a dar la puerta, te van a dar un trabajo, no, nosotros no somos esotéricos. Con la fe y la obediencia tú vas allá y vas a caminar por el camino que te lleva a cumplir el propósito de Dios. Amén. La fe y la obediencia. Muchas veces te encontrarás con cosas que te llevarán a preguntar, a dudar. Que oye, que estoy luchando con las dudas y con tus problemas. Eso es. Muchas veces la duda, vamos a plantar la pelea contra la duda. Se van a levantar cosas que no van a dudar. ¿Será correcto? No estoy haciendo bien. Porque me ha pasado esto. Muchas veces nos va a venir cosas así. Que nos va a tener, vamos a tener que tener la fe y la obediencia suficiente para poder mantenernos en el camino que se quiere para nosotros. Pues como he dicho antes, ¿cuántos grandes hombres de la Biblia? Moisés, 40 años en un desierto siendo tratado por Dios, Elías, todos los grandes hombres de la Biblia, el rey David, ¿cuántos tuvo por ahí? Antes de cumplir, pues, José en la cárcel, llevado a vendido a Egipto como esclavo, y era propósito de Dios todo eso. Lo dice la palabra, era propósito de Dios. Lo vendieron los hermanos, dieron a un pozo, vendieron. O sea, era todo propósito de Dios. ¿Cómo supo José que el propósito de Dios era ese que llegó a alcanzar que se lo dijo a los hermanos? A los hermanos José le dijo: no sintáis mal, que esto no era idea vuestra. Y dice: esto era el propósito de Dios que yo llegara aquí para que hoy en día, ahora vosotros seáis salvos, haciendo tipología de Cristo. Iban a pasar hambre. ¿Cómo lo descubrió él? Teniendo fe, confiando que estaba en el plan de Dios y obedeciendo a la palabra. Bueno, pues ahora viene la siguiente predicación. Pero bueno, para acabar, deciros que fuera del propósito de Dios no vamos a encontrar el sentido de nuestra vida. Y ya está. Ya está. Tú coges un objeto de invento, lo que tú quieras, y lo tratas como no tienes que tratarlo y no le encuentras el sentido de para qué está hecho. Pero a ti te dicen para qué está hecho. Con el manual le das la función correcta y entonces el sentido. Para esto, pues igual pasa con nosotros. Vamos a buscar al Señor, vamos a tener fe, vamos a ser obedientes y el Señor nos va a mostrar la función que tenemos para cada uno de nosotros. Él nos hará caminar por esas obras preparadas de antemano. El Señor te lo irá mostrando. El propósito de Dios duele, a veces duele. Eso que te digan: Dios tiene vas a ir a las naciones, vas a ser el fiera de los fieras. A lo mejor es verdad. ¿Quién te lleva? ¿Y qué te hace eso? Vas a conseguir. Pero en esta, a lo mejor te va a doler, como le pasó a José, como acabo de contar. Pero ¿cuál fue el fin? Que se salvó la familia de José y todas las naciones de alrededor. Porque siendo José gobernador,
Dios les reveló lo que tenía que hacer Comieron todos. y comieron todos de lo que tenían No almacenado. sobrevivir la promesa, la determinación. Bien. Así que vamos a buscar el propósito de Dios para nuestra vida. ¿eh? Sabiendo que nuestro propósito es el suyo. Amén. Y que manteniéndonos en el suyo, nosotros seremos completos, satisfechos. Amén. Y tendrá sentido nuestra vida. Oramos y allí ya veremos nuestra cena. Amén. Vamos a orar por esto que acabamos de dedicar. Cierra tus ojos donde estás y pídele al Señor que te ayude a entrar en tu propósito, en su propósito. Amén. Y que te guíe en la vida para cumplirlo. Señor, en esta tarde te damos gracias por esta palabra preciosa, Señor mío, Señor. Hemos entendido, Señor, que nuestro propósito, Dios mío, Señor, empieza en ti. Señor, que nuestra vida es tratada en ti y que nuestro propósito, Dios mío, final es glorificarte a ti por medio de lo que tú has hecho por nosotros, haces en nosotros, tienes preparado para nosotros, Dios mío, Señor. Te pido en esta hora que nos ayude, Padre, porque somos débiles, Señor. Tenemos memoria, como decía el hermano Seba, Señor, y muchas veces queremos volver a la forma antigua, Dios mío. Pero tu Santo Espíritu, Señor, ha puesto en nosotros esa conciencia, Dios mío, Señor, que nos ayude, nos advierte, que nos redarguye y nos guía, Padre. Guíanos en la vida, Señor. Te necesitamos, Dios mío, Señor. Queremos cumplir nuestro propósito y con ello glorificarte, Dios mío, porque tú te lo mereces, Padre. Porque tú moriste en la cruz, cumpliendo tu propósito, Dios mío, Señor, para salvarnos a nosotros, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos para allá. Gracias.